Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las maldiciones ancestrales. El libro perdido. De Cassandra Clare y Wesley Chu. Tercera parte. Diyu. Capítulo 11. El primer juzgado. Hacía cientos de años, Magnus había yacido insomne en la ciudad de Hueso, entre los hermanos silenciosos. Tanto entonces como en el presente, la paz había parecido algo imposible. La madre de Magnus se había suicidado debido a lo que él era. Su padrastro había intentado matarlo por ello. Pero, al final, había sido Magnus quien lo había matado a él. No recordaba muy bien lo que había pasado después. Había estado fuera de sí, con sus poderes descontrolados, un niño perdido que cargaba con una tormenta de magia y rabia en el pecho. Recordaba que casi había muerto de sed en un desierto. Recordaba un terremoto, escombros que caían sobre él, gritos. Cuando llegaron los hermanos silenciosos, él se tambaleó entre una lluvia de piedras hacia sus figuras encapuchadas, sin saber si lo acogerían o lo mataría. Se lo llevaron, pero incluso en su ciudad de paz y silencio, soñaba con su padrastro ardiendo. Necesitaba ayuda desesperadamente, pero no tenía ni idea de cómo pedirla. Los hermanos silenciosos recurrieron al brujo Ragnar Fell para que les ayudara con aquel niño brujo descarriado. El recuerdo de su primer encuentro seguía siendo nítido. Magnus se hallaba tumbado en la cama en la desnuda habitación de piedra que los hermanos silenciosos le habían asignado. Con una manta colorida y suave, que habían encontrado, y unos pocos juguetes, habían hecho lo que habían podido para que aquel sitio se pareciera más al dormitorio de un niño y menos a la celda de una prisión. Aún así, seguía siendo bastante incómodo, en parte porque los propios hermanos silenciosos eran muy intimidantes. Su amabilidad con él contrastaba con sus aterradores rostros carentes de ojos, y Magnus no conseguía evitar estremecerse cada vez que alguno de ellos entraba en la habitación. Finalmente, acabó acostumbrándose a que aquellos monstruos lo cuidaran, y entonces apareció el monstruo nuevo. La puerta se abrió, con un chirrido de acero contra piedra. «Ven aquí, chico», dijo una voz desde la puerta de la celda. «No tienes por qué llorar». «Un demonio», pensó el chico, histérico, un demonio como él, según sus padres, piel verde como el musgo de las piedras, y el pelo blanco como una calavera. En cada uno de los dedos tenía una articulación extra y se curvaban grotescamente en forma de garras. Magnus se apresuró a erguirse. Para poder defenderse, era un extraño preadolescente en medio de un estirón, con unas extremidades que aún no parecía controlar y una magia peligrosa brotando de su interior. Bastó con que Ragnar levantara una de sus extrañas manos para que la magia de Magnus se convirtiera en un humo azul, una llamarada de color inofensivo en medio de la oscuridad. Ragnar puso los ojos en blanco. Es de muy mala educación mirar fijamente a la gente. Magnus no esperaba que ese extraño ser hablara su idioma, pero el malayo de Ragnar era suave y fluido, aunque con un poco de acento. Mi primera impresión es que no tienes mucha habilidad social, y que necesitas urgentemente un baño. Dejó escapar un marcado suspiro. No puedo creer que esté haciendo esto. La primera lección que te voy a dar, chico, es que no juegues nunca las cartas contra un hermano silencioso. ¿Qué eres?, le preguntó Magnus. Soy Ragnar Fell. ¿Qué eres tú? A Magnus apenas le salía la voz. Él dijo, ella me llamó, dijeron que era un maldito. Ragnar se acercó más a él. Y siempre dejas que los demás te digan lo que eres. Magnus se quedó callado. Porque siempre lo van a intentar, le explicó Ragnar. Tú tienes magia, igual que yo. Magnus asintió. Bien, pues escucha, continuó Ragnar, he aquí las cosas más importantes que puedo decirte. La gente querrá controlarte a causa de tu poder. Intentarán convencerte de que lo hacen por tu bien. Deberás tener cuidado. Magnus dirigió la vista hacia el pasillo más allá de la habitación, y añadió, sí. Hasta los hermanos silenciosos te ayudan, en parte, por motivos interesados. Los cazadores de sombras necesitan brujos amigos, aunque desearían que no fuera así. ¿Es algo malo?, preguntó Magnus en voz baja. ¿Que me estén ayudando? Ragnar dudó. No, contestó finalmente. Tú no eres su responsabilidad, y no tienen ninguna garantía de cómo acabarás siendo.
Tienes bastante suerte de haber nacido en una época en la que a los cazadores de sombras les caen bien los brujos, en vez de una en la que nos cazaban como deporte. Entonces tener magia es peligroso, concluyó Magnus. Ragnar soltó una risilla. La vida es tremendamente peligrosa tengas magia o no, contestó, pero sí, especialmente para la gente como nosotros. Los brujos no envejecen como el resto de los humanos, aún así solemos morir jóvenes. Nuestros padres humanos nos abandonan. Los mundanos nos queman en hogueras. Los cazadores de sombras nos ejecutan. Este no es un mundo seguro, pero, la verdad, no conozco ninguno que lo sea. Tienes que ser fuerte para sobrevivir en cualquier mundo. El niño que se convertiría en Magnus, balbuceó. ¿Cómo has hecho tú para sobrevivir? Ragnar se acercó y se sentó en el frío suelo de tierra al lado de Magnus, ambos con la espalda apoyada contra una pared de calaveras amarillentas. La espalda de Ragnar era ancha, y la de Magnus, estrecha, pero el niño trató de sentarse tan recto como Ragnar. He tenido suerte, contestó este último. Así es como sobreviven la mayoría de los brujos. Somos los afortunados, los que tenemos la suerte de haber sido amados. Mis padres eran mundanos que poseían la visión, y sabían algo acerca de nuestro mundo. Pensaron que un niño verde podría ser un niño ha cambiado, y descubrimos que no era así tiempo más tarde. Y cuando lo supieron, me siguieron queriendo. Los hermanos silenciosos habían hablado con Magnus en su mente, le habían contado de dónde venían los brujos, cómo entraban los demonios en el mundo, forzando o engañando a los humanos para que engendraran a sus hijos. ¿Y qué me dices de tu padre? Mi padre, repitió Ragnar. ¿Te refieres al demonio? No llamaría padre a eso. Mi padre me crió. El otro, el demonio, no tiene nada que ver conmigo. Sé que no has sido uno de los afortunados, continuó Ragnar. Pero somos brujos. Vivimos eternamente, y eso significa que, antes o después, nos quedamos solos. Cuando los otros nos llaman engendros de demonios, cuando intentan usar nuestro poder para su propio beneficio, cuando nos envidian, nos temen o simplemente se mueren y nos dejan, debemos decidir nosotros solo lo que seremos. Los brujos nos ponemos nombre a nosotros mismos, antes de que puedan hacerlo los demás. Elegiré un nombre, dijo el niño. Entonces, sin duda, nos conoceremos mejor. Miró a Magnus de arriba abajo. Segunda lección, los hermanos silenciosos no necesitan ducharse o lavarse la ropa, pero tú sí. Tú, desde luego que sí. El chico se rió. A partir de ahora nos mantendremos limpios y relucientes como una patena, ¿de acuerdo? Sugirió Ragnar. Y, por el amor de Dios, consigue ropa decente. Más tarde, Ragnar diría que ojalá no hubiera ido a la ciudad de Hueso ese día, y que nunca había sido su intención que Magnus llegara tan lejos en su interés por la ropa. Y por supuesto, nunca había previsto la invención de la purpurina cosmética. Magnus había esperado encontrar paz en la ciudad silenciosa, pero pronto entendió que tal paz era imposible. Lo único que podía hacer era plantear sus preguntas. Esperaba que Ragnar pudiera darle algunas de las respuestas, y luego Magnus encontraría un nombre para sí. Magnus. Alec escuchó su propia voz, resonando en el desolado espacio que se extendía alrededor y por encima de él. El infierno estaba vacío. Alec yacía tumbado boca arriba, sin aliento, pero al menos consciente. Se había desmayado al atravesar el portal y no tenía ni idea de cuánto tiempo había estado así. Se incorporó sobre los codos, esperando sentir dolor, pero no parecía estar herido. Allí no había nada. En el cielo no había estrellas, lunas o nubes. No, ni siquiera había cielo. No había profundidad o distancia, ni sombras ni colores, solo un mar de un vacío claustrofóbico y uniforme de horizonte a horizonte. Se sentó, parpadeando, y miró alrededor. Se encontraba en una vasta extensión vacía de piedra gris, plana pero irregular, con grandes fisuras por todas partes. El paisaje no tenía ningún rasgo y se extendía hacia horizontes vacíos en todas las direcciones. Los otros cazadores de sombras estaban desperdigados a su alrededor, ninguno a más de 15 metros. Jace ya estaba poniéndose en pie, como no, y, milagrosamente, había logrado mantener agarrada la lanza que había cogido de la armería. Los demás estaban en diferentes fases de ponerse en pie, pero nadie parecía herido. Magnus se hallaba a poca distancia de ellos y miraba hacia arriba. Alec le siguió la mirada y vio un nudo de magia en el cielo, enredado y caótico,
como una herida suturada a toda prisa en el campo de batalla. Chisporroteaba sombríamente, pero no salía de él ningún demonio. Alex se levantó y se acercó a su novio. Le puso la mano en el hombro. No es bonita, dijo Magnus, mirando hacia la extraña sutura del cielo. Pero creo que aguantará. Alex envolvió a Magnus en un fuerte abrazo y lo retuvo junto a sí durante un momento, sintiendo la calidez de su cuerpo y el relajante sonido de su respiración. Luego se apartó. ¿Y Sinjun y Ragnar? Preguntó. Estaban justo detrás de mí, contestó Magnus. Su voz sonaba cansada, y Alex se preguntó cuánto lo habría agotado formar el remolino. Hubiera jurado por mi vida que venían justo detrás de mí en el portal. Pero no han aparecido a este lado. Bueno, Samal es el señor de los portales y el señor de Ragnar y Sinjun, dijo Alec, así que tal vez a ellos los haya mandado a otra parte. ¿Quién sabe?, dijo Magnus con tono neutro. A pesar de su victoria, sonaba derrotado. ¿Simon? De repente se oyó la voz de Isabel tras ellos. Alex se volvió. Isabel, Claire y Jay se acercaban hacia ellos, todos con aspecto de haber atravesado un huracán, pero no había ni rastro de Simon. Clary se volvió sobre sí misma. ¿Simon? ¿Simon? Todos miraron alrededor, pero no había ningún lugar en el que alguien hubiera podido esconderse. Simon no estaba. Los chicos miraron a Clary. Se abrazaba a sí misma, con la cara muy pálida. Jace le puso una mano en la espalda. Búscalo, le dijo amablemente. Dentro de ti. Mientras Clary cerraba los ojos, Alec recordó una vez, hacía mucho, que Sebastián se había llevado a Jace y él había buscado, en vano, dentro de sí la chispa de su parabatay. El ver a Clary así le recordó ese dolor. La chica tomó aire. Vale. Está vivo, al menos. ¿Crees que ha ido donde sea que hayan ido Ragnar y Sinjun? Preguntó Alec a Magnus. Esperaba que Magnus volviera a contestar, quién sabe, pero la expresión del brujo se había endurecido, y parecía de nuevo un poco más presente. Es posible, contestó. Pero sí que atravesó el portal, dijo Jace. Yo lo vi. Isabel parecía desolada. Él no quería venir, recordó. A Shanghái, me refiero. Tenía el presentimiento de que algo horrible iba a suceder. Yo le dije que estaba haciendo ridículo. Se apartó el enredado pelo negro de la cara, los labios le temblaban. Dijo Alec. Lo encontraremos. Tendremos que averiguar cómo volver a casa, intervino Jace. Y tampoco tenemos ni idea de cómo hacerlo. Y no podemos irnos sin el libro de lo blanco, apuntó Alec, y tenemos que salvarte, añadió mirando a Magnus. Y tenemos que rescatar a Ragnar, añadió Magnus. Todos se quedaron mirándolo. Magnus, dijo Clary con voz suave, somos nosotros quienes necesitamos ser rescatados de Ragnar. No es el mismo, explicó Magnus. Está bajo el control de Samael. No voy a dejarlo así. Si hay alguna forma de salvarme a mí, entonces hay también alguna forma de salvarlo a él. Tras un momento, Jace asintió. De acuerdo, concedió. Así que tenemos que encontrar el libro de lo blanco, encontrar a Ragnar, vencer a Ragnar, salvar a Ragnar, encontrar a Simon, salvar a Simon, averiguar qué trama Samael, neutralizar a Sinjun y destruir el portal permanente entre Diyu y Shanghái. Creo que eso último ya lo hemos hecho, opinó Isabel, mirando la cicatriz del cielo. Además, yo diría que Ragnar y Sinjun han averiguado cómo abrir un gran agujero entre Diyu y nuestro mundo cuando quieran. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿por qué no entra Samael con ellos? Dijo Jace. Magnus unió los dedos de ambas manos. Si Samael pudiera entrar en nuestro mundo, lo haría, afirmó. Así que hay alguna razón por la que todavía no puede pasar de ello a la Tierra. Probablemente algo que tiene que ver con el modo en que fue desterrado. Pero no sé el qué. Jace miró alrededor con las manos en la cadera. ¿Habrá un puesto de información en algún sitio? Ya sabéis, en plan. Bienvenidos al infierno. Magnus le dedicó una mirada sombría. Bueno, está claro que no podemos quedarnos aquí en esta roca, dijo Alec. No se supone que ello es toda una burocracia con jueces, juzgados y cámaras de tortura. Todo eso no puede haber desaparecido, ¿no? Esperad, pidió Magnus, y se lanzó al aire. Alec lo miró, desconcertado.
Magnus no podía volar, al menos no normalmente, pero en ese momento lo hacía sin ningún esfuerzo visible. La Sveltorn en acción, supuso. En silencio, observaron a Magnus dar vueltas por el aire sobre la extensión pedregosa. Clary le puso a Isabel la mano en el hombro, y ella la miró preocupada. Encontraremos a Simon, aseguró Clary. Él no tiene nada que ver con todo esto. No hay ninguna razón para que esté en peligro. Ya, dijo Isabel sin fuerzas. Solo está perdido en el infierno. Nadie pudo replicar a eso, y permanecieron otro minuto en silencio, hasta que Magnus aterrizó, con su abrigo revoloteando elegantemente alrededor de él. Magnus tenía estilo hasta en el submundo demoníaco, pensó Alec. Por aquí, dijo, y los guió en lo que a Alec le pareció una dirección arbitraria. Tras unos minutos de camino, en los que el paisaje no cambió o ni siquiera sugirió que estuvieran yendo a alguna parte en concreto, Magnus se detuvo y señaló hacia el suelo. Boila, dijo. Debajo de ellos, invisible a una distancia superior a 1 metro, había una abertura grande y áspera en el suelo. Unos escalones de piedra descendían desde ella en espiral. ¿A dónde conducen?, preguntó Clary. Magnus le echó una mirada. Abajo, contestó y empezó a descender. Clary le respondió con otra mirada. La única persona que habría apreciado esa respuesta, apuntó, es la que estamos intentando rescatar. Tu comentario sugiere que tú también las has apreciado a tu manera, respondió Magnus con sencillez. Al menos moriremos divertidos, murmuró Isabel mientras lo seguía. Alec también lo siguió, intranquilo. La escalera tenía cientos de escalones, que giraban de un lado a otro en un zigzag que los mantenía descendiendo más o menos en vertical. Por supuesto, no había barandilla, y Magnus no tenía ni idea de lo que pasaría si alguno se caía. Pensó que podría atraparlos con su magia, pero esperó no tener que llegar a eso. Durante un rato, los escalones parecían desvanecerse entre la niebla y el humo que había bajo ellos, infinitos. Pero, gradualmente, empezó a vislumbrarse a lo lejos una enorme forma cuadrada, y a medida que se acercaban, Magnus se dio cuenta de que estaban viendo una ciudad amurallada. Desde arriba, podía parecer cualquier ciudad de la Tierra de épocas pasadas. Alrededor de ella se alzaba una muralla exterior de piedra, salpicada a intervalos regulares por unas torres que, Magnus estaba seguro, eran la parte superior de las puertas de entrada y salida, aunque fuera de los muros se extendía el mismo vacío negro que rodeaba todo lo demás. En el interior, había una serie de patios separados entre sí por edificios de tejados rojos que parecían tribunales de justicia o palacios. A medida que se acercaba, Magnus tuvo cada vez más claro que estaba ante un lugar abandonado. Todo estaba en silencio. No se movía nada. Cuando el ángulo les permitió ver mejor las torres, Magnus se percató de que la mayoría de ellas estaban destruidas, y que en varios puntos del suelo había enormes pilas de rocas caídas que bloqueaban las calles. Al principio, les pareció que iban a aterrizar en el corazón de la ciudad en ruinas, pero fue solo una ilusión óptica. Cuando llegaron al nivel del suelo, vieron que la escalera los dejaba fuera de las murallas. Los 5 amigos bajaron los últimos escalones hasta un patio empedrado, igual de silencioso que la llanura que habían dejado arriba. En 3 de sus lados, el patio parecía acabar y caer hacia la nada, pero en el cuarto, se erguían 2 enormes torres que... Su arquitectura era tradicionalmente china, tallada con esmero y rematada por tejas planas como sombreros de ala ancha. Al aproximarse a las torres, vieron que ambas estaban formadas por cientos o incluso miles de huesos, tanto de animales como de humanos. Una torre brillaba con un reluciente color blanco, la otra, con un negro ébano. Entre ellas, un camino se curvaba de un lado a otro como una serpiente hasta una abertura en los muros de la ciudad, a través de la cual solo se veía oscuridad. Sus pasos resonaban en el vacío. El silencio era opresivo, el aire no se movía. Caminaron por el sendero serpenteante, no parecía haber otro lugar por el que ir. Alec había desenfundado la impermanencia negra y la sostenía cuidadosamente frente a él, pero no ocurrió nada mientras pasaban entre las torres que... Magnus no estaba seguro de lo que sucedería cuando entraran en los muros de la ciudad. El camino acababa en otro gran patio rectangular pavimentado en piedra. En el extremo más lejano, se levantaba un edificio blanco con entramados de madera y un tejado rojo a 4 aguas, cuyas puertas estaban abiertas de par en par. De los aleros colgaban farolillos de papel con un tono rojo apagado. No había forma de rodear el edificio, tenían que entrar en él y, con suerte, atravesarlo, si querían continuar. Una vez dentro,
Magnus sintió la extraña sensación de estar en el vestíbulo de un hotel. Prominentes columnas de piedra sostenían un techo tan alto que se desvanecía en la niebla, en un gran espacio abierto que parecía diseñado para albergar a muchas personas a la vez. A ambos lados de la estancia, había tapices que colgaban entre una serie de altos postes de bronce. Magnus pensó que, en algún momento, habrían ilustrado una historia, o quizá dado información sobre los castigos que se ofrecían en el interior de ese reino, pero en ese momento, más allá de algún rostro confuso, eran indescifrables, cubiertos, como estaban, por manchas de sangre reseca, deshilachados y rasgados en los bordes, y descoloridos por el paso-tiempo. En el otro extremo de la sala, había un mostrador de madera, grande y sencillo, sobre el que descansaba una ordenada pila de libros polvorientos y carcomidos, y un montón de pergaminos, casi reducidos a polvo. Detrás del mostrador, una pared de azulejos mostraba un motivo de crisantemo sorprendentemente normal. No había movimiento, ni actividad ni viento. Magnus escuchaba su propia respiración, sus pisadas y las de sus compañeros sonaban como golpes en una enorme puerta de piedra. Magnus se acercó al mostrador, vacilante, y mientras lo hacía, captó un movimiento. Un tentáculo grueso, rechoncho y de un verde negruzco, apareció por abajo y se dejó caer sobre el tablero del mueble. Los cazadores de sombras se quedaron inmóviles. Magnus oyó un susurro y por el rabillo del ojo captó el brillo de un cuchillo serafín encendiéndose. Un segundo tentáculo se unió al primero, y luego un tercero. Se desplazaron por el mostrador, dejando restos de baba. Luego, al unísono, se apoyaron sobre la superficie y se elevaron, dejando a la vista una cabeza viscosa y un torso, que se fueron alzando hasta quedar en pie sobre el mostrador. El demonio tenía unos ojos verdes muy juntos y una hendidura vertical en lugar de boca y nariz. Abrió esa raja y emitió un fuerte borboteo, cargado de baba, que podría haber sido tanto un rugido como un bostezo. ¿Es un demonio Secaelia? Preguntó Jace incrédulo. Mortales. Entonó el demonio con una voz semejante a la de un hombre ahogándose. Bienvenidos a Youdu, capital de los 100.000 infiernos. Aquí en el primer juzgado, se valorarán los pecados de vuestra vida, y vuestro castigo. Se detuvo y fijó la vista en ellos. Un momento, yo te conozco. Magnus Bane. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Exclamó Alec en voz muy alta. ¿De qué me conoces, demonio? Interrogó Magnus, pero, justo en ese momento, un recuerdo de hacía unos años se coló en su mente. Al principio de su relación con Alec, un cliente que quería algo que tenía que ver con sirenas. El demonio estaba mirando a Alec. Ese es Alec. Así que lo habéis conseguido, locos. Enhorabuena, chicos, de verdad. Elias, titubeó Magnus. Eres Elias, ¿no? Magnus, llamó Alec, usando su tono de voz más razonable. ¿De qué os conocéis? Ya sabes. Elias. Dijo este, entusiasta, mientras levantaba algunos tentáculos a modo de saludo, chorreando baba sobre el mostrador. Magnus te habrá hablado de mí. Fuimos compañeros de piso. No fuimos compañeros de piso, replicó Magnus tajante. Te invoqué en mi apartamento. Una vez. Pero me quedé todo el día. ¿Qué acabaste regalándole a Alec por su cumpleaños? Elías parecía sinceramente encantado de verlos. Magnus se volvió hacia Alec con un suspiro. Invoqué a Elías como parte de un trabajo, hace algunos años. Negocios normales, nada del otro mundo. Estaba intentando decidir qué regalarte para tu cumpleaños, se chivó Elías con un tono que pretendía ser amable, pero que sonó como un hombre ahogándose entre los tentáculos de un pulpo. Siempre supe que seguiríais juntos. No, repuso Magnus. Me dijiste que él siempre mediaría en el fondo de su corazón y que, al final, mi padre regresaría por mí. Hubo una pausa. O sea que supongo que no fue así, dijo Elías. Bueno, mi padre sí que vino a por mí, admitió Magnus, pero no le fue muy bien. Este es el demonio que estaba llenando tu apartamento de babas aquel día. Preguntó Isabel. Sí. Contestó Magnus, contento de que alguien pudiera corroborar su versión de los hechos. Espera, tú también conoces a este demonio. Dijo Alec dirigiéndose a Isabel mientras le lanzaba una mirada acusatoria. ¿Somos todos muy amigos? Exclamó Elías. No lo somos, replicó Magnus con firmeza.
¿Qué haces aquí? Me encargo de la recepción, respondió Elías con un aleteo de tentáculos que podría haber sido un encogimiento de hombros. Esta es la oficina de bienvenida, donde el magistrado, que soy yo, evalúa tus pecados y te envía al tormento eterno apropiado. ¿Y qué, chicos, os habéis casado? Añadió curioso. ¿Tenéis hijos? Tenemos un niño, contestó Alec, antes de darse cuenta. Eso es maravilloso, celebró Elías. Me encantan los niños. Supongo que para comer, intervino Jace. Elías pareció decepcionado. Me has estropeado el chiste. Mira, Elías, me alegro de verte de nuevo, mintió Magnus, pero estamos tratando de encontrar a unos amigos y tenemos que irnos, de verdad. Así que sea cual sea el procedimiento para atravesar esto y entrar en Diju, estamos listos para iniciarlo. Bueno, Elías vaciló. Últimamente, no ha pasado nadie por aquí, así que tus amigos no han seguido este camino. De hecho, nadie ha pasado nunca por aquí desde que empecé a trabajar. Se rascó la cabeza con un tentáculo. Lo cierto es que no estoy seguro del procedimiento. No podemos simplemente matarlo y seguir. Preguntó Jace. Eso es muy grosero, protestó Elías. Solo porque seas un cazador de sombras no tienes por qué ir por ahí matando a cada demonio que te encuentres. En realidad, sí, precisó Clary, haciendo una mueca. Esto arroja una luz muy diferente sobre nuestra relación, le recriminó Elías a Magnus en tono de desaprobación. Pensé que nos entendíamos. Ningún otro brujo me había invocado 2 veces. ¿2 veces? Repitió Alec. La primera fue hace mucho, contó Magnus. En el siglo XIX o así. Elías, te prometo que te invocaré para charlar en otro momento. Pero ahora tenemos que irnos. Vale, vale. A ver, Elías cogió uno de los libros carcomidos del mostrador y lo abrió con un tentáculo. La cubierta se soltó y cayó al suelo, y algunas páginas se le quedaron pegadas en uno de los tentáculos. Dame un momento. ¿Por qué? Porque nunca habré aprendido a leer chino. Quizá, intervino Alec, puedas decirnos simplemente a dónde ir, y nosotros le diremos a todo el mundo que cumpliste el procedimiento paso a paso. Y no te mataremos, añadió Jace, esta vez. Elías consideró eso último. De acuerdo. Pero me debéis una. No, dijo Magnus. Vale, aceptó Elías, yo os debo una. Tampoco. Atravesá la puerta y ya está, informó Elías, señalando con los tentáculos una puerta alta que había aparecido en la pared del fondo. Os llevará hasta el segundo juzgado y así sucesivamente. Tus amigos deben de estar en alguno de ellos. Si no, acabarás llegando al centro de Diyu y encontrarás a Samael, tal vez él te pueda ayudar. No todos los demonios son tan serviciales como tú, Elías, agradeció Magnus, un poco harto. Vamos yendo. Se dirigió a la puerta que había junto al mostrador para adentrarse en Diyu, y los cazadores de sombras lo siguieron. Detrás de esa puerta había más escalones de piedra y, sin pensarlo 2 veces, Magnus empezó a bajarlos. Gracias por la visita, dijo Elías, alegremente. Cuando Alec pasó junto a él, añadió, así que tú eres el famoso Alec. ¿MMM? ¿Qué? Soltó Alec. Nada, contestó Elías. Pensé que serías más guapo. Alec parpadeó sorprendido. Tras él, Jace ahogó una risa. Cuando oí cómo hablaba de ti, pensé, ese tío debe tener montones de tentáculos. Cientos de ellos, pero mírate. Sacudió la cabeza con gesto triste. Ni uno. Alex siguió andando sin decir nada más. Mientras bajaban por la escalera, oyeron la húmeda voz de Elías desvaneciéndose en la distancia. ¿Cómo evaluaría su experiencia de bienvenida? Muy satisfactoria, bastante satisfactoria, un poco satisfactoria, un poco insatisfactoria, bastante. Al final de la escalera, había una arcada de piedra que conducía a un segundo edificio bastante parecido al primero. La arcada tenía 3 veces la altura de Alec, y sus soportes se apoyaban entre sí de una forma alarmante. Los restos de 2 columnas de piedra caídas, elaboradamente talladas pero reducidas a un montón de pedazos de roca, bloqueaban el camino, como si un niño gigantesco hubiera estado jugando con bloques y no los hubiera recogido. Magnus parecía preparado para quitar las piedras del camino con magia, pero Alec lo detuvo. Es mejor que las escalemos, sugirió, y Magnus se mostró de acuerdo,
aunque le echó una mirada extraña. Jace ya había empezado a trepar por las rocas, y los demás lo siguieron. El segundo juzgado estaba en peor estado que el primero. O quizás siempre había estado más desordenado. Había muchos más muebles, algunos tallados en piedra, otros, en madera, todos desperdigados y rotos, mostradores, sillas, mesas. Había tablillas y registros rotos, también rollos de pergamino amarillentos y abandonados en medio de la suciedad. Alex se abrió paso cuidadosamente entre los desechos y se agachó para recoger una plancha de madera rajada con restos de pintura roja y dorada. En algún momento, podría haber sido un rostro. Esto es un campo de batalla, dijo Jace, que miraba alrededor con ojo pragmático. Alec pensó que probablemente tuviera razón. Había armas abandonadas por todas partes, espadas, lanzas, arcos rotos, y en el fondo de la gran sala abierta, había otro mostrador como el que ocupaba Elías, pero este estaba partido en dos. 5 puertas abiertas conducían en varias direcciones fuera de la sala, además de aquella por la que habían entrado. El único objeto totalmente intacto de toda la estancia era una pintura al óleo de una mujer joven vestida de blanco, que colgaba de una pared cerca del mostrador roto. Alec pensó que la mujer era hermosa, y su brillo parecía fuera de lugar en esas ruinas oscurecidas. La imagen solo tenía un desperfecto, un rasguño en el lienzo sobre la mejilla de la mujer, una cicatriz que nunca se borraría. Magnus se acercó a Alec y miró el cuadro y, mientras lo hacía, el rostro de la mujer se volvió dentro del cuadro para mirarlos. Tenía los ojos vacíos y blancos. Ag. Una pintura maldita. Clary dio un salto hacia atrás. La cabeza de la mujer se movía de manera inquietante, y cuando habló, lo hizo con una voz que parecía el crujido de un leño seco. Bienvenidas, almas descarriadas, saludó. Alec pensó que quizá diría algo sobre lo sola que se había sentido, pero solo añadió, aquí es donde se elegirá vuestro camino y pasaréis a través de la puerta fantasma hacia vuestro sufrimiento. Qué buenas noticias, murmuró Jace. Anímate, exclamó la ama con una sonrisa que revelaba unos dientes largos y afilados como agujas. Cuando tu angustia iguale al dolor que causaste en vida, serás liberado y volverás al ciclo de la vida y la muerte. Te aconsejo enfrentarte a tus tribulaciones con coraje. Ninguno de ellos dijo nada, y la ama continuó hablando. Todo lo que necesito es el peaje establecido para la travesía. El peaje establecido, repitió Alec. Sí, confirmó la mujer. Yuan Bao es lo tradicional, pero últimamente también aceptamos el nuevo papel moneda. Magnus emitió un gruñido de queja. Imagino que no tenéis cambio, dijo Alec. Yo tengo el del pastel de hadas que compré antes, recordó Clary, rebuscando en los bolsillos de los vaqueros. Vaya, no me hagas caso, se ha convertido en hojas. No tenemos dinero, le dijo Magnus al retrato, pero verás. Si no tenéis dinero, podéis hacer la travesía desde las cavernas de hielo hasta la orilla de las penas, indicó la mujer. Pero como vamos a tener dinero del banco del infierno, se quejó Magnus, no estamos muertos, como puedes comprobar. La mujer se quedó desconcertada. Si nadie te ha mandado ofrendas de dinero, quizá puedas reclamar los fondos de tus ancestros. Magnus la interrumpió. Que no estamos muertos. Y además, no sé si lo has notado, pero este lugar está en ruinas. Dillo ha cesado su actividad normal. No es que la corte entera se ha desmoronado. La mujer se quedó un momento callada, y él agregó, ¿cuándo fue la última vez que pasó alguien por aquí? Magnus, lo llamó Jace. El chico estaba mirando hacia una de las puertas laterales. ¿Viene alguien? La mujer volvió a hablar, más despacio de lo que a Alec le hubiera gustado. Ha pasado mucho tiempo, dijo, y los bedeles no han hecho bien su tarea de mantenimiento. Los bedeles se han ido, informó Magnus. Y su maestro se fue con ellos. A Yanluo, tu señor, lo derrotaron y lo sacaron de aquí hace más de 100 años. No salgo mucho, admitió la mujer. Quizá tengas razón, pero quizá no seas más que un tramposo que está intentando colarse por la puerta fantasma sin pagar el peaje. Te está diciendo la verdad, intervino Alec. Acabamos de estar en el primer juzgado. También está en ruinas. Chicos, insistió Jace con más urgencia. Cogió una daga abandonada y se la pasó a Clary. Luego alzó su lanza y la sostuvo ante él. Se volvieron todos hacia la fuente del ruido. Hasta Alec pudo oírlo. Unos pasos débiles cada vez más audibles corrían hacia ellos. La mujer del cuadro dudó.
Lo siento, dijo, pero debo exigir el pago. Aunque haya problemas temporales en la maquinaria de Yu, pronto se solucionarán, sin duda. Las almas no pueden apilarse unas sobre otras sin un sitio al que ir. Ya te he dicho que no tenemos dinero, repitió Alec enfadado, pero se detuvo cuando, a través de la puerta, apareció la fuente de las pisadas. Era Tian. A primera vista, parecía recién salido de una competición de lucha libre contra una bolsa de cuchillas de afeitar. Tenía la ropa desgarrada y con manchas de sangre, el pelo revuelto y la piel cubierta de cortes y arañazos. Sobre el hombro llevaba un trapo blanco manchado que parecía un atillo. La mujer del cuadro se volvió para mirar a Tian. ¿Tienes dinero para pagar el peaje? Pues claro que no empezó Magnus. Sí, contestó Tian. Tian, exclamó Alec. ¿Dónde estabas? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Te perdimos al salir de la armería, dijo Clary, y luego nos atacaron los demonios. Amigos, he pasado un calvario, contó Tian agotado. Jace no había apartado la lanza y lo miraba suspicaz. Magnus lo miraba, también sin acabar de fiarse. ¿Cómo desapareciste sin que ninguno de nosotros nos diéramos cuenta? Me capturaron unos demonios, respondió Tian. La avanzadilla del ejército de los brujos. Salí de la herrería para comprobar que todo estaba en orden, y unos demonios enormes con alas de murciélagos se abalanzaron sobre mí y me apresaron. Me metieron en el portal casi inmediatamente y acabé aquí. ¿Por qué no nos esperaron a todos? Preguntó Magnus. No creo que supieran que estabais allí, contestó Tian. Supongo que me vieron y pensaron que era un cazador de sombras cualquiera que se cruzaba con ellos. Los miró a todos, mientras respiraba trabajosamente. Estoy muy contento de volver a veros, aunque estéis aquí atrapados conmigo. ¿Qué pasa con el portal? Está cerrado, dijo Alec. De momento. Pero Simon también ha desaparecido, y tenemos que encontrarlo antes de irnos. Y ya si consiguiéramos que Samal dejara de hacer lo que sea que esté haciendo, sería ideal, añadió Clary. Y bastantes cosas más, en realidad, completó Magnus. Tian dejó escapar un suspiro de alivio. Creo que puedo seros de ayuda. Dejó el latillo en el suelo y sonó un ruido metálico. La tela se abrió y reveló una pila de lingotes de oro y plata, cada uno del tamaño de un puño. Eran de formas variadas, cuadrados, redondos, algunos con forma de flores estilizadas o barcos. Veo que has estado en la orilla de las penas, dijo Magnus, enarcando una ceja. Sí, contestó Tian. Había un montón de ofrendas a los miembros de la familia que nadie había reclamado a lo largo de los años. Los diablillos que me los trajeron parecían felices de tener algo que hacer. Señaló la pila que había a sus pies y se dirigió a la mujer del cuadro, que mostraba sus afilados dientes en una sonrisa complacida. Honorable Huason Xian, dijo, servirá esto como pago para que pasemos los 6. La mujer examinó el conjunto durante un momento. Sí, respondió. Estupendo, dijo Alec con un suspiro de alivio. Gracias, Tian. Ahora vendrán los Xianxi para llevaros a vuestros tormentos individuales, comunicó la mujer. Una multitud de criaturas humanoides empezaron a salir a través de las 6 puertas. Tenían la piel verde, el pelo blanco y largo, y los brazos extendidos ante ellos. Sus bocas se abrieron dejando al descubierto hileras de afilados dientes amarillentos, y empezaron a emitir un gemido bajo y lastimero. O sea que zombies, dijo Clary, ahora tenemos que vernoslas con zombies. Demonios Xianxi, corrigió Tian. Pero sí, son muy parecidos a los zombies. Venga ya, gritó Magnus exasperado, mirando a Alec. Sus ojos brillaban con furia, y Alec, que había empezado a moverse para desenvainar la impermanencia negra, se detuvo y vio como unos rayos de luz con un tono rojo rosáceo, el color de la sangre aguada, empezaban a salir de cada uno de los dedos de su novio. Los rayos atravesaban a los Xianxi, haciéndolos estallar en icor y ceniza. Magnus se volvió, con una mueca enfadada, y lanzó rayo tras rayo a las criaturas invasoras. En cuestión de segundos, las destruyó a todas, y lo único que quedó fue un olor a quemado en el aire y el sonido de los jadeos de Magnus. «Jope», exclamó Isabel tras unos segundos. Magnus se volvió y captó la mirada de Alec. Por un momento, no hubo reconocimiento en su expresión. Su labio superior estaba curvado y dejaba a la vista unos dientes que parecían extraños, más grandes y afilados que de costumbre,
pero enseguida pareció volver a ser él. Cuando vio la expresión de Alec, dudó. Lo siento. Yo he perdido el control. Vale, dijo Jace. Ahora que lo interrumpió una nueva ronda del plañidero llanto de los Yancy. Ay, no. Aparecieron más Yancy por las puertas, moviéndose inexorablemente hacia ellos con sus expresiones vacías. Alec iba a decir algo, pero los dedos de Magnus volvieron a encenderse con aquella luz roja cruel. Espera, gritó la mujer del cuadro. Alec pensó que Magnus no le haría caso, pero sí que se lo hizo y, respirando con fuerza, se contuvo mientras ella proseguía. Van a seguir viniendo, dijo, eternamente, hasta que les entreguéis un alma. Al menos una. Diles que se vayan, gritó Alec. La mujer negó con la cabeza. No puedo. Soy una sirvienta, como ellos. Debemos cumplir con nuestras obligaciones. Dejaré que me tomen a mí, ofreció Tian. No, lo cortó Jace. Tú has estudiado bien Diyu, lo conoces mejor que cualquiera de nosotros. Te necesitamos para salir de este sitio. Iré yo. Ni hablar, dijo Clary. Yo iré, anunció Isabel, alto, con voz de mando. Se oyó por toda la habitación. Hasta los Yancy se detuvieron por un momento. Isabel, no puedes, empezó Alec. Voy a ir yo, insistió Isabel. Voy a ir yo, y voy a encontrar a Simon. Juro que lo haré. Se volvió y extendió los brazos hacia los Yancy. Una ola de alivio los inundó. Dejaron de salir a través de la puerta. Ella ha elegido, dijo Hwason Xian. Jace se volvió hacia Alec a toda prisa. La matarán. No, negó Magnus con voz baja y tensa. Esto ya es un lugar de muerte. Asumirán que está muerta. No sé qué le harán, pero matarla, no. Clary empezó a llorar con lágrimas silenciosas. Ni siquiera se molestó en limpiárselas. Isabel, no. Déjala ir, dijo la mujer retratada. Su decisión es irrevocable. Si intentáis impedirlo, vendrá algo peor que los Yancy. Tú no te metas, le soltó Alec. Miró a Isabel, pero no sirvió de nada. En un segundo, 3 de los demonios se habían apoderado de su hermana. La chica no puso resistencia. Tenía los ojos fijos en Alec mientras los Yancy la llevaban hacia una de las puertas por las que habían entrado. No me sigáis, decía su expresión. Os quiero, pero no me sigáis. Isabel, dijo Alec con desesperación. No hagas esto. Por favor. Encontraremos a Simon. Magnus agarró a Alec por el hombro. Isabel estaba casi en la puerta. Jace sostenía la lanza en la mano con tanta fuerza que los dedos se le habían vuelto blancos. Clary parecía estar en shock. Recuerda, chica Lightwood, la avisó Hwason Xian. Ve hacia tu tormento con la cabeza bien alta. Isabel se volvió para mirarla. Juro, por el poder del ángel, dijo con voz clara, que volveré. Volveré y destruiremos este lugar. Esparciremos a los no muertos al viento. Y yo, personalmente, te haré pedazos. Luego desapareció.